Senadora por el Centro Democrático, María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa y para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, hoy nos dirá el señor director del DANE cuánto cayó la economía colombiana el año pasado, en el 2020, lo que desde luego es una desventura para este país y que en una parte importante es el efecto de la pandemia del coronavirus que nos azota. Hay un plan de reactivación económica. ¿Usted nos quiere contar en qué consiste, cómo se va a aplicar, qué es ese plan de reactivación económica de los 135 billones de pesos? Sí, doctor Fernando, frente a la realidad que vivimos en el año 2020 como consecuencia de los efectos negativos de la pandemia, que no se nos puede olvidar que estuvo en un 80% cerrada la economía colombiana en sus sectores productivos casi 4 meses y luego se fue abriendo gradualmente. Tuvimos una caída que se puede estar esperando en el 6,8%, o sea, una contracción de la economía en 6,8%, donde hubo una destrucción de empleo significativa. Acuérdense que cerró la tasa de desempleo en casi 16%, o sea, casi 6 puntos porcentuales más de lo que había en el 2020. Frente a esa realidad, el gobierno nacional la semana pasada lanzó un plan de inversiones para los próximos años, entre el 2021 y el 2026, de 135 billones de pesos. Plan que ya nosotros en el presupuesto general de la Nación para este año se comenzó ya a presentar y a vislumbrar con un incremento significativo de la inversión pública. ¿Qué está proponiendo el gobierno nacional? Está proponiendo primero una gran meta de crear 2 millones de nuevos empleos. Eso es lo más importante a mi juicio, porque frente a esa pérdida de empleo, nosotros tenemos que trabajar en generarle ingreso a los hogares colombianos porque la pobreza se aumentó. Entonces, la gran apuesta es generar 2 millones de empleos como una primer gran apuesta, seguido, que es muy importante, de reactivar los sectores productivos, especialmente el campo, el sector vivienda, que es significativo, y por supuesto la infraestructura y sobre todo la infraestructura vial, que son motores de generación de empleo. Entonces, esa primera gran apuesta es generación de empleo. Y la segunda gran apuesta que yo quiero destacar de este plan de inversiones del gobierno nacional de 135 billones es seguir ayudando, seguir paliando los efectos adversos sobre los bolsillos de los hogares colombianos, seguir transfiriendo ingresos solidarios a los hogares. Acuérdense que ya tenemos 3 millones de hogares que están recibiendo la ayuda, pero seguir con los giros extraordinarios de Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción. Si uno mira todos estos programas sociales, son cerca de 4,5 millones de hogares que están recibiendo alguna ayuda del Estado. Esto es un monto, una cifra importante, porque estamos hablando de que son más de 9 millones de personas de manera directa que se están viendo beneficiados con son más de 9 millones de hogares, casi 27 millones de personas que se están viendo beneficiados, porque solo Familias en Acción son 2,7 millones de familias, adultos mayores 1,6 millones de adultos mayores, 3 millones de ingresos solidarios, tenemos 1 millón por devolución del IVA y tenemos casi 400,000 jóvenes en acción. Entonces, doctor Fernando, esas dos grandes apuestas, 2 millones nuevos de empleo, y segundo, seguir apoyando a más de 9 millones de hogares con diferentes transferencias monetarias. Bueno, senadora, ¿cómo queremos compartir su optimismo? Porque la cifra que usted da de caída del Producto Interno Bruto para el año pasado
de 6.8 es la más baja que hayamos escuchado en estos momentos. Inclusive se habla de una cifra de hasta 8.5. ¿Cómo queremos que sea usted la que tenga razón y que la economía no haya caído muy por debajo o por debajo del 6.8%? Senadora, este plan de reactivación económica se extiende al próximo gobierno. Entonces uno se pregunta si tenemos las condiciones y cuáles son ellas para que el próximo gobierno adopte un plan hecho por este gobierno que termina su gestión dentro de año y medio. Y si ese plan keynesiano está respaldado con ingresos fiscales suficientes, porque las cifras que nos dan del déficit fiscal es pavoroso en estos momentos y no sabríamos de dónde un plan de reactivación sobre la base del gasto público. ¿Qué opina usted? Doctor Fernando, efectivamente este plan de 135 billones se estima hasta el año 2026 y tiene que ser así, entre otras cosas, porque recordemos que solo el año pasado la DIAN dejó de recaudar, solo el año pasado la meta inicial de recaudo de la DIAN eran de 168 billones de pesos. Al final del año el recaudo fue de 146 billones, porque hubo mucho, acuérdense que hubo eliminación de impuesto al consumo, algunas actividades como el restaurante, hubo diferimiento de pagos tributarios, hubo reducciones de IVA del 19 al 5 como las tarifas aéreas. Entonces, efectivamente, el año pasado hubo una reducción significativa de recaudo de lo estimado inicialmente en los presupuestos del año 2020, cercano a los 22, 23 billones de pesos. Entonces, necesariamente para poder tener estos proyectos de reactivación que no son de corto plazo, sino de mediano plazo, vamos a tener que hacer un esfuerzo de recaudo fiscal. Un esfuerzo de recaudo fiscal donde sobre todo aquellos de más altos ingresos contribuyan en un momento de la economía que es fundamental y donde vamos a tener que eliminar algunos beneficios tributarios que se han venido dando a lo largo de los años en el país, porque hay beneficios tributarios que tienen varios años, si no décadas, y donde también sabemos que hay unos subsidios que se vienen transfiriendo a personas de más altos ingresos o con más altos, por ejemplo, que es el caso de las altas pensiones que reciben altos subsidios, pues va a tenerse que contribuir. Entonces, doctor Fernando, esta respuesta es, efectivamente, va a trascender el gobierno del presidente Duque, va a haber unas vigencias futuras que se van a comprometer y va a haber que tener unos ingresos fiscales, unos recaudos tributarios mayores, porque el año pasado y muy seguramente este año todavía no vamos a tener el recaudo esperado. El único tributo que tuvo positivo el recaudo fue el impuesto al patrimonio. Del resto, todos fueron menores a lo estimado, como era de esperar por un momento de tanta dificultad como el año 2020. Bueno, senadora, la situación es esa. La pregunta es cómo vamos a ser capaces de establecer una recuperación económica que permita un gasto tan importante como el de 135 billones de pesos. Esperamos que eso ocurra y esperamos que el próximo gobierno adopte el plan que le deja este Doctor, gobierno. Sí, diga usted. no, doctor Fernando, recuerde usted también que cuando comenzó el gobierno del presidente Duque, el gobierno anterior le dejó un nivel de deuda importante en su momento, doctor Fernando. El nivel de deuda que se recibió fue cercano al 52% del Producto Interno Bruto. Y como consecuencia de la pandemia, mucho de este financiamiento también hubo que hacerlo con endeudamiento. Nosotros el año pasado, el nivel con que cierra la deuda del gobierno nacional central es cercano al 61%. Entonces nosotros no podemos seguir solo y exclusivamente financiando esa
pérdida que tuvo en el año 2020, como lo tuvo el mundo como consecuencia de la pandemia, solo a punta de deuda, y por eso hay que hacer un esfuerzo de austeridad en el gasto, de reducción en el gasto, pero también de generar unos ingresos, sobre todo para que los programas sociales y los programas de reactivación y la pequeña y mediana empresa pueda nuevamente tener su capacidad productiva, se puedan realizar. Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer seria en el Congreso, de la mano del gobierno nacional, de mirar dónde puede haber austeridad y recorte en el gasto y dónde puede haber ingresos sin que se afecten las actividades productivas generadoras de empleo. Para ese mayor ingreso se habla mucho de un impuesto a las ventas generalizado que incluya la canasta familiar, con un plan de devolución del dinero a los más pobres, que vamos a ver pues cómo se cumple ese plan de devolución. Usted sabe lo poco optimistas que son los grandes de la economía mundial en ese tipo de devoluciones o de entregas de dinero. Pero en fin, doctor Fernando, sí. Pero nosotros tenemos una experiencia muy positiva del año 2020. 1 millón de hogares recibieron la devolución mensual de 37,000 pesos, 37,500 pesos mensuales, lo que equivale a 75,000 pesos cada 2 meses que se le estaba dando 1 millón de hogares. La idea es que sea más de ese millón de hogares pobres lo que recibe. O sea, aquí se probó el año pasado que sí era posible devolverle el pago del IVA a los hogares más pobres, con lo cual se buscaba equidad. Porque yo lo que quiero que tomemos conciencia es que aquellos que tenemos capacidad de gasto y capacidad de pago, pues no estamos hoy pagando IVA sobre algunos productos que lo pudiéramos pagar, mientras que los más pobres terminan asumiendo ese costo. Entonces nosotros el año pasado tuvimos una experiencia de 1 millón de hogares que recibieron devolución del IVA, el equivalente a 37,500 pesos mensuales. Todo impuesto indirecto es injusto, es inequitativo. Eso claro, eso está visto en cualquier tratado que uno examine de Hacienda Pública. El impuesto indirecto es esencialmente inequitativo porque lo paga lo mismo el más rico que el más pobre. Pero usted tiene una cantidad de gente de clase media baja para quien el gasto en el mercado es un gasto muy definitivo dentro de su economía. Y esa gente va a tener que pagar impuesto a las ventas, lo mismo que lo va a tener que pagar el más rico, y no va a tener devolución. Y la devolución viene después. O sea que pague ahora y le devuelvo después. Y la pregunta es si los hogares más pobres tienen con qué hacer ese anticipo y si los hogares de clase media pueden asumir esa carga adicional en el costo de su mercado, ¿verdad? Doctor Fernando, pero yo creo que nosotros, con la experiencia que tuvimos en el año 2020, estamos en capacidad como gobierno de hacer la devolución no vencida, sino anticipada. Eso creo que es perfectamente, y comparto con usted. Hoy, fundamentalmente, se puede estar hablando de la clase, digamos, de los pobres y pobres vulnerables, pero nosotros también podemos mirar aquella clase media que está en el límite para caer de pronto a ser vulnerables. Esos son los temas que en los debates tiene que verse, pero de hecho yo sé, doctor Fernando, que nosotros no podemos tocar una canasta de unos 20, 25 productos, que estoy segura que no podemos ponerle para nada ningún tipo de IVA, productos fundamentales de la canasta familiar que al menos personalmente creo que no debe tenerlo, pero es que acuérdese que hoy está grande que no tiene IVA. De esa canasta de más de 40 o 60, son 60 hoy que no tienen IVA. Yo creo que nosotros podemos preservar sin IVA unos bienes, alrededor de unos 20, 25 bienes que son esenciales para que ningún colombiano sobre ellos pague IVA. Pero otros, creo que con el mecanismo de la devolución se puede en ese sentido anticipar la devolución y ayudar a esos hogares vulnerables o pobres.
Muy bien, hoy hacia las 11 de la mañana tendremos las informaciones que nos da el señor director del DANE sobre el comportamiento de la economía en el 2020. Este 2021 empezó muy mal, lo dicen todos los gremios económicos, FENALCO insiste en eso, el mes de enero es un mes para el olvido, si es que en economía las cosas se pueden olvidar y no sabemos qué esté pasando a 15 de febrero, es decir, que ya llevamos mes y medio de actividad económica y todavía muy lejos de ser satisfactoria para pensar en una reactivación próxima. En todo caso, hacemos votos porque ello sea así, hacemos votos porque este plan se pueda financiar, porque el próximo gobierno tenga interés en mantenerlo y porque tengamos recursos para ejecutarlo. Senadora María del Rosario Guerra, inmensamente agradecidos como siempre con usted por su generosidad para con la hora de la verdad. Gracias a usted, doctor Fernando, y yo guardo la esperanza de que con este gobierno que ha sido muy serio podamos lograr que efectivamente apoyemos a tantos hogares vulnerables para que mantengan un ingreso y puedan salir adelante, como que podamos el agro y otras actividades productivas transferir unos recursos y unos programas y proyectos que les ayuden en la reactivación. Muchísimas gracias. Era la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático que estaba con nosotros hablándonos del plan de reactivación